Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Puestos de pie, por favor. Cantémosle al Señor esta mañana. En Jesucristo, mártir de paz, en horas de tempestad, hayan las dulces obras, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros hizo morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros hizo morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: los colmaré de rica gracia. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros hizo morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hayan las almas dulces olas, grato consuelo, gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros hizo morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros, en el dolor,
ti, a postrarme a tus pies, mi Cristo, gozo pleno y encuentro en ti. No hay nada
Recuerda que la oliva, para que dé su aceite, es necesario que sea cortada y luego ser machacada. No olvides que la oliva necesita ser machacada para que dé su aceite. Y si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo queda. Pero si cae y muere, mucho fruto lleva. Yo te digo esta mañana, es necesario que pases por la prensa, por el molino. Entonces darás la esencia de lo que yo soy en tu vida. Pero es necesario este proceso en tu vida para que des la esencia de lo que yo soy en tu vida. Mi pueblo me ha olvidado, dice tu Dios, mi pueblo me ha olvidado. Ya no el anhelo del primer amor se ha terminado. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Qué pasa, pueblo mío? No estás viendo los acontecimientos. Mi venida está pronta, mi venida está cerca, dice el Señor. Pero te has olvidado de tu Dios. Te has olvidado de tu Rey, te has olvidado de tu primer amor. Es necesario que vuelvas, dice el Señor, porque yo lo tibio no lo resisto, dice el Señor. En estos tiempos, y verdad has dicho que el amor de muchos se enfriará, Señor, a causa de las situaciones. Pero esta mañana te suplicamos, y como un clamor de desesperación te pedimos que no permitas que nuestro amor se enfríe, que no permitas que el pabilo que humea se extinga, Señor. Aviva el fuego en nosotros, aviva el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones. Entonces viviremos delante de ti. Entonces
Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Oh Señor, que tengamos la actitud de Josué, Señor, al ver al príncipe de Dios, al ver al príncipe de Jehová, se postró y adoró, Señor. Depuso su actitud, depuso su posición, Señor, y dejó que ese príncipe liderara al pueblo, Señor. Nosotros somos menos que nada, Señor, pero aún nuestra mente humana nos engaña, haciéndonos creer que somos algo, Señor. Pero delante de ti somos menos que nada, Señor. Oh Señor, por eso esta mañana cantamos que estaremos postrados delante de ti. Justo eres, aleluya.
El Señor los bendiga, hermanos. Yo no sé si ustedes también, pero yo me emociono cada domingo. Cada domingo que llega me emociono, solo que antes de emocionarme, el día viernes, el día jueves y el día sábado me aflijo. Digo, ¿será que el Señor va a hablar este domingo que viene? A veces las personas quisieran que el pastor fuera como Moisés, descendiendo cada fin de semana de la montaña y que sacuda a la iglesia. Es difícil, hermanos, es difícil. Recordando el mensaje de la batalla de la fe, creo que a todos nos emociona los relatos del libro de Josué, cómo obtienen la victoria. Hay cosas que no nos explicamos, como por ejemplo el por qué Jericó, o el por qué los habitantes de Jericó, cuando Israel estaba dando vueltas alrededor de la ciudad, ¿por qué los habitantes de Jericó estaban tan callados? Es emocionante pensar y ver eso. Es emocionante también pensar cómo fueron o cómo fue que cayó esos muros de Jericó frente a los ojos del pueblo de Israel. ¿No les emociona? Pero también, ¿por qué? ¿Debido a qué es que Jericó estaba tan callado? El silencio era también señal de temor, de que ellos estaban temerosos. Y claro, ya vimos esa gran victoria. Ya vimos cómo el Señor les dio la victoria. A veces es bueno ver primero algo que está más adelante y luego entender el por qué y cómo o de dónde se originó la victoria. O sea, ¿en dónde comenzó la victoria de Israel sobre Jericó? ¿Recordamos dónde estaba Josué? Antes de recibir las instrucciones del príncipe de Dios, del príncipe de Jehová, él estaba junto al Jordán, hermanos. Ahí acababa de circuncidar al pueblo, ¿sí? Entonces, entendamos o veamos por qué era que Jericó estaba en silencio, temerosos de los hijos de Israel. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 5 y el verso 1. Hay un porqué. Y dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Y
qué fue lo que el Señor hizo? Si leemos el capítulo 4 de Josué, veremos que desde el río Jordán empieza la victoria de Israel sobre Jericó. Ahí el Señor estaba preparando todo para Israel, prevaleciendo sobre Jericó. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo a Josué? Dice el verso 1 del capítulo 4: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y el verso 21 del mismo capítulo dice, el 20 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Y qué fue lo que los reyes amorreos vieron? ¿Y qué fue lo que sucedió al corazón de los reyes amorreos? Dice que su corazón desfalleció. Con razón Jericó estaba en silencio, hermanos. Entonces, hermanos, veamos que la victoria de Israel tiene lugar junto al río Jordán. Desde allí, del río Jordán, puede empezar también para nosotros los cristianos la victoria que el Señor quiere darnos. Creo que muchos hemos olvidado qué significa el Jordán para nosotros. Valdría la pena recordarlo un poco. Y cuando Israel dejó atrás, cuando Israel estaba cruzando el Jordán, Israel estaba dejando por definitivo, hermanos, toda la influencia que todavía Egipto ejercía sobre ellos, en sus pensamientos, en sus formas de actuar, o sea, sus modalidades, sus costumbres. Todo lo que Egipto había ejercido sobre ellos. Al cruzar el Jordán, ellos estaban dejándolo atrás. Todo lo que estaba arraigado en su mente, en su corazón, todo lo que estaba enraizado, estaba quedando atrás. ¿Ha visto usted cuando desarraigan un árbol? ¿O ha visto usted algún árbol
que se ha caído, pero se ha caído con todo y raíz. Hasta jala parte de la tierra. Es por eso que nos duele tanto dejar ciertas costumbres del mundo en nosotros, hermanos. Sentimos como que un pedazo de nuestro corazón se está quedando, un pedazo de esta tierra está quedándose. Pero es necesario que nosotros dejemos todo lo de Egipto atrás. Egipto ya no tiene que tener lugar, influencia sobre nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras costumbres. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar qué costumbres aparentemente inofensivas tengo todavía y que al Señor no le agrada? ¿Qué costumbres como chapines tenemos que el Señor quiere que cambiemos? ¿Será la cultura de Dios? ¿Serán los pensamientos de Dios? No me extrañaría que haya algún hermano por ahí que todavía diga: ay, hermano, pero tan bonito que es almorzar a las 12 o 1 de la tarde con marimba, escuchando las chancletas de Nayo Campero. ¿Qué costumbre es esa, hermano? Cuando nosotros como cristianos dejamos atrás todo lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, estamos encaminándonos a una victoria, como lo estaba haciendo Israel. Una victoria que el Señor está dándonos. Una victoria que el Señor está dispuesto a pelear por nosotros y con nosotros. Si nosotros entendemos la mente del Señor, que dejar atrás todo donde hemos estado o donde quizá estamos para llegar a donde el Señor quiere, significa, si entendemos la mente del Señor y dejamos todo eso, significa que nosotros debemos de cruzar el Jordán. Amén. Si nosotros queremos conquistar Jericó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si nosotros queremos cruzar el Jordán? Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos si queremos poner nuestros pies en el Jordán y que el Jordán se abra para nosotros. No podemos seguir pensando igual a los egipcios. No podemos seguir pensando igual al mundo. Hermanos chapines, no podemos seguir pensando como los chapines. Entonces, ¿como quién, hermano? ¿Como los gringos? Tampoco. Como el Señor Jesucristo. Como Dios. No podemos vestirnos como los egipcios. No podemos actuar como los egipcios.
los egipcios admiraban a la serpiente, admiraban a la cobra. Por eso era que usaban su cobra aquí. El mundo admira a Satanás. El mundo admira a todos los artistas y basura que son influenciados por Satanás. Y hasta también los cristianos. Era increíble el pensamiento de los egipcios hacia los hebreos. ¿Cómo discrepaban en su pensamiento? Así la iglesia ha sido influenciada por el mundo, hermanos. Y la iglesia ha adoptado o se ha escudado, se ha refugiado en un verso para vestirse como ellos quieran. Ellos han tomado el verso que dice: Dios mira el corazón, no mira lo externo. Como cuando el Señor le dijo a Samuel, cuando iba a ungir a David: Dios no ve lo que ve el hombre, sino el corazón. Muy cierto. Y de ahí se toman y se escudan para vestirse como ellos quieren, como impíos. Porque no es lo que mira el hombre, lo que Dios ve, sino el corazón. Pero esa misma gente que dice que Dios mira lo que ve, que Dios ve el corazón y no lo externo, también esa misma gente ha dicho: somos un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes. Y ahí están todo el mundo. Esas palabras son lindas de escuchar. ¿Y cómo vestían los sacerdotes? ¿Cómo vestían los sacerdotes? Piadosamente. No se permitía mostrar la desnudez del sacerdote. ¿Y cómo visten los reyes? ¿Cómo han vestido siempre? ¿Cómo visten hasta hoy los reyes y sus reinas? ¿Ha visto usted alguna vez alguna reina hoy en día con un escote hasta aquí y con una minifalda y con el escote todavía que se abre la pierna o se muestra la pierna? ¿Ha visto usted alguna reina así? Es de buena costumbre vestir honestamente. Las reinas o princesas de hoy saben cómo deben vestir para verse bien. No que somos un pueblo de reyes y sacerdotes y que podemos vestirnos como querramos porque Dios ve el corazón y no lo externo. Una mujer escotada se ve vulgar. Vulgar. ¿Qué piensa el hombre al ver a una mujer así? Dice el Señor en su palabra que hagamos las buenas costumbres. Amén. ¿Ha visto usted a algún rey con los peinados de hoy? ¿Ha visto usted a algún rey así? Deben estar bien vestidos.
estar bien vestidos, deben estar presentables, bien peinados. Pero ¿dónde es el único lugar donde se mira una degradación en la forma de vestir? Valdría la pena que algunos jóvenes de aquí de la iglesia alguna vez visiten la cárcel. Y yo dije, no puede ser, una vez o varias veces que visité la cárcel, dije, no puede ser, hay jóvenes dentro de la congregación que están vistiendo igualitos a estos pandilleros, mareros y delincuentes que están aquí en la cárcel. ¿Y dónde están los papás? ¿Dónde están los padres para instruir a sus hijos en las buenas costumbres? ¿Por qué son tan tolerantes? Cuando uno es adolescente o es joven, la palabra lo dice, adolece de conocimiento. Adolece de sabiduría, carece de sabiduría. Los jóvenes se ven en el espejo y ellos solitos piensan, ¡ala, qué guapo me miro así! Pero qué peinado tan lindo. Y uno dice, ¿de dónde sacaron esos estilos? Lo que el corazón piensa, lo que el corazón desea, se refleja externamente, hermanos. Se refleja en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de vestir. Ya cruzamos el Jordán. Israel, después de haber cruzado el Jordán, tuvo que haber sido circuncidado. Todas esas cosas como que nos van mostrando que es difícil para nosotros mismos, es difícil dejar los pensamientos de Egipto. El Señor hace a la primera generación cruzar el Mar Rojo. La primera generación muere en el desierto. Nace del desierto esta generación que va a cruzar el Jordán. Y el Señor le pide a Josué que la presencia del Señor vaya delante de ellos. Se divide el río Jordán, ellos cruzan y el Señor le pide una segunda cosa a Josué: que circuncide a esa generación. Para el Señor no es difícil quitar de nosotros las costumbres de Egipto, pero nosotros mismos hacemos que sea difícil. Vemos el primer proceso: cruzan el Mar Rojo. Pasan 40 años en el desierto dependiendo del Señor. Y lo que más extrañan es Egipto. Luego los lleva cerca de la tierra prometida, a punto de conquistar la tierra. Y el Señor viene y abre el río Jordán. ¿Qué significa? Es que las costumbres que tenemos, los pensamientos que tenemos, han sido transmitidos de nuestros padres hacia nosotros, hermanos. Así que nosotros, nuestros pensamientos, hermanos, tienen que morir juntamente con nuestras actitudes. Nuestros pensamientos tienen que morir, dice la Escritura, llevando cautivo todos nuestros pensamientos a Cristo. ¿Para qué? Para que reine el poder de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo está diciéndonos:
Pelead la buena batalla de la fe. Así que nosotros tenemos que guardar este mensaje en nuestra cabeza. Debemos pelear la batalla de la fe. ¿Por qué empecé a hablar acerca del Jordán? Porque, hermanos, desde los tiempos bíblicos hasta los tiempos de hoy, nuestra batalla de fe, la guerra que está la iglesia por enfrentar, la batalla que va a enfrentar, muestra las características de la relación que hay entre Israel y la iglesia. Amén. ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿por qué tanto ataque hacia la iglesia? En los Estados Unidos ya hay pastores que están enfrentando juicios ante las cortes por predicar acerca del homosexualismo, acerca del aborto, y antes les advierten: si no quiere enfrentar juicios en las cortes, demandas millonarias, deje de predicar ese mensaje. Tanto Israel, el Israel de hoy, como el Israel espiritual, sufre ataques constantemente, hermanos. La última vez que yo recuerdo, no he visto últimamente noticias de Israel, pero la última vez que yo recuerdo que Israel recibió una amenaza fue en mayo de este año, de parte del líder iraní, Ali Khamenei, creo que se llama, o el Ayatollah Khomeini. ¿Y saben qué fue lo que dijo? Dijo: Israel es un tumor canceroso que debe ser extirpado. De la misma manera que hoy la sociedad se expresa de nosotros los cristianos. ¿Qué somos hoy para la sociedad? ¿Cómo somos catalogados hoy nosotros, la iglesia, para el mundo? El peligro de la sociedad. Los cristianos sin tolerancia son, para la sociedad corrompida de hoy, considerados como los que son el peligro para la sociedad de hoy. Porque no nos alineamos al pensamiento corrupto de esa sociedad. Porque mientras los cristianos están batallando para no ser como el mundo, mientras los cristianos están batallando para ser renovados en nuestro pensamiento, el mundo cada vez se acerca más y le sirve muy bien a Satanás como instrumento. Mientras los cristianos que quieren vencer el área de la pornografía están batallando, el mundo dice: mírenla,
para que no haya estrés, para perderle el estrés del trabajo. Es aconsejable. Fíjese los conceptos del mundo. Para exterminar la raza humana, que ya no haya matrimonio natural entre el hombre y la mujer. Y de ahí vienen las modas que los jóvenes adoptan. Hermanos, muchachos de esta iglesia deberían de autoexaminarse y pensar. Hermanos, dice la Biblia que ni los homosexuales ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. No basta, o mejor dicho, basta solamente con ser afeminado para no heredar el reino de los cielos. Jóvenes, muchachas, pásense un examen. Pregúntenle al pastor: hermano, perdone, ¿tengo alguna costumbre afeminada? Uno sabe cómo se comporta, hermanos. Hermanos, ¿será que el mundo ha influenciado algo en mí? ¿Ha visto usted, hermano, algo raro en mí? El mundo dice que los cristianos debemos ser compasivos. Así dice el mundo. El mundo dice que debemos ser compasivos con esas personas, con los que practican la sodomía. Y la mejor compasión que la iglesia puede mostrar a esas personas es advertirles del fuego eterno si no se arrepienten. Esa es la compasión. Decirles con amor que si no dejan esa vida van directamente al infierno. Esa es la verdadera compasión. Son un peligro para la sociedad porque no tienen tolerancia. Jóvenes de esta iglesia, compórtense varonilmente. Amén. Muchachas de esta iglesia, compórtense femeninamente. Hermanas, compórtense femeninamente. Arréglense como mujeres. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que la humanidad no siga reproduciéndose. Entre homosexuales no pueden reproducirse. Entre las lesbianas no se pueden reproducir. Los impíos abortan a sus hijos, matan a sus hijos. El plan del Señor fue que la tierra se llenara de la simiente santa de Dios, la simiente de Abraham.
La relación íntima entre hombre y mujer es una relación santa. Amén. Una relación que el Señor concedió para que vinieran hijos. Y Satanás dice: no más. Mejor hombres y hombres, mujeres y mujeres. De repente la sociedad corrupta. En Estados Unidos y en Europa van a querer. Imagínense hasta dónde llegará la degradación. Mi perro es mi pareja. Qué estupidez, hermanos. Perdónenme, pero eso es algo imbécil de pensar. Es por eso que nosotros somos considerados el peligro para la sociedad. Hermanos, la iglesia, así como Israel constantemente es llevada a las amenazas de guerra, así también la iglesia será llevada constantemente a las amenazas de lucha y lucha creciente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que entender cuál es la relación entre Israel y la iglesia. Israel es el pueblo de Dios en el que el Señor hará cumplir sus promesas y sus profecías de una manera literal. ¿Y la iglesia qué es? Es el pueblo espiritual en el que el Señor también hará cumplir sus promesas, sus profecías en una manera espiritual. Así como Israel tiene guerra, así también lo tiene la iglesia. Si Israel es atacado, la iglesia también lo será. Si Israel quiere ser exterminado, la iglesia también querrá ser exterminada. Si es Satanás el que miente contra Israel, es el mismo enemigo el que miente contra la iglesia, hermanos. Hay cristianos que ni siquiera saben que existe un país que se llama Israel. Para muchos cristianos ya dejó de existir. Solo es una obra literaria. Solo son metáforas con enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque muchos líderes y pastores han enseñado la teología equivocada del reemplazo. ¿Han escuchado ustedes de eso? Que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, porque como Israel lo rechazó, entonces ahora es la iglesia. Hermanos, si la iglesia rechaza la relación entre Israel y la iglesia, va a ignorar de dónde vienen los ataques de Satanás. No va a entender, no va a comprender cómo combatir la batalla de la fe. Si no encontramos nuestra relación aquí en el libro de Josué con el pueblo de Israel, nosotros no podremos cruzar el Jordán. Amén. Tampoco vamos a entender quién es el que pelea por nosotros. Dice la Biblia
que no adormecerá el que guarda a Israel. Tampoco adormecerá el que guarda a su iglesia. El príncipe de Jehová. Si Dios no guarda sus promesas a Israel, si Dios no guarda su pacto a Israel, después de muchas veces en la Escritura, donde dice que guardará el pacto con Israel, entonces nosotros tampoco podremos tener la seguridad de nuestro pacto con Dios. ¿Sí lo entendemos? Si Dios no va a cumplir sus promesas, sus profecías, el pacto con su pueblo físico, entonces tampoco lo hará con la iglesia. Y si el Señor dice, guardaré mi pacto con Israel, tenemos que guardar la esperanza que el Señor guardará ese pacto con nosotros, la iglesia, su iglesia. Si el Señor le dio la victoria a Israel después de haber cruzado el río Jordán, el Señor nos dice que también está disponible para nosotros la victoria si cruzamos el río Jordán, si dejamos atrás todo lo que representa Egipto para nosotros, todos los pensamientos de Egipto, nuestra forma de actuar. Amén. Dice la Escritura que nosotros, su iglesia, su pueblo, hemos sido ¿qué? Injertados en el olivo. Lo mismo que Israel sufrirá la iglesia. Lo mismo que Israel obtendrá la iglesia. Si Israel va a ser redimido, la iglesia del Señor va a ser redimida. ¿Dónde comenzó la victoria de Israel sobre Jericó? En el Jordán. ¿Dónde puede empezar nuestra victoria? En el Jordán. ¿Qué significa Jordán? El que desciende. Ahorita estoy recordando, el que desciende. ¿Dónde podremos obtener nosotros nuestras victorias? El río Jordán desciende desde los altos del Golán para regar y dividir la tierra de Israel y Jordania. Desciende. ¿Hacia dónde desciende el agua, hermanos? ¿Hacia dónde baja el agua? ¿Hacia dónde? ¿Recuerdan? Hacia el lugar bajo. Ahí desciende el agua. Ahí encuentra la tierra de Israel muchos minerales. Hermanos, el Señor no ha dejado de poner lo que estuvo disponible para Israel, disponible para nosotros también. ¿Qué dice Josué 10? Ya estoy terminando. Dice el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, oiga lo que dijo Josué: Sol,
Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El Señor respondió a la petición de Josué y detuvo al sol y a la luna. Pero ese Dios ya no está haciendo los mismos milagros. Lea la historia de la guerra de los 6 días. Lea la historia de la guerra de Yom Kippur. Cuando el enemigo quería atacar a Israel, sucedía que se levantaban tormentas de arena y los enemigos no podían ubicar a Israel. Y cuando Israel iba a atacar a Egipto y a Siria, ese día amanecía despejado, dejando al descubierto ¿a quiénes? A los enemigos de Israel. ¿Y el Señor no pelea por nosotros? Lea esa historia, hermanos. La guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Hermano, Satanás, el enemigo, quiere sembrar el pecado en nosotros a manera de lograr que nosotros abandonemos la batalla. Es por eso que el Señor en su escritura nos dice: ponte el yelmo de la salvación y sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Leamos Efesios 6:16, pero lo voy a leer en otra versión. Pónganse en pie. Efesios 6:16. Oigan, sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea su casco, sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 2 órganos vitales para neutralizar el cuerpo humano? Cabeza y corazón. Bueno, eso me recuerda a la publicidad de un político en este país. Hermanos, la cabeza y el corazón. Tienes pensamientos donde comienzas a dudar del Señor. Dice la Escritura que torre fuerte es el nombre del Señor. Ahí podemos estar refugiados, pensando en la salvación que el Señor hizo por nosotros y cómo lo hizo. Ahí nosotros podemos refugiarnos, tomando el escudo de la fe. Con
con eso podemos nosotros defendernos de las flechas del enemigo. El mundo quiere encontrar evidencias para negar al Señor. El mundo quiere encontrar evidencias para negar que hizo el Señor con sus manos el universo. Pero, ¿cuál es nuestra defensa para esos argumentos? Mi fe en el Señor, en el Dios de las Escrituras, que yo creo lo que la Escritura dice. Esa es la fe. Cantemos con emoción, con gozo. Tomarán el reino los santos. Amén. ¿Dónde empezó la victoria de Israel sobre Jericó? Con el Jordán. Amén. Cantemos. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Una pausa. Cuando la primera generación salió de Egipto, ellos vieron el mar rojo. Murmuraron y dudaron de Moisés. Aún así el Señor les abrió el mar rojo. Sabían que para cruzar ese inmenso mar dependían del Señor. ¿Y para cruzar el Jordán? ¿No debían también depender del Señor? Solo que había una diferencia, hermanos. La segunda generación ya no murmuró al ver el Jordán, solo obedecieron. Que los sacerdotes fueran delante con el arca del Señor. ¿Y qué iba a suceder? Que el Jordán se iba a abrir para que ellos pasaran con la presencia del Señor. Hermano, es que en cosas pequeñas yo no debo depender de Dios. En todo momento debemos depender del Señor. Volvamos a cantar. Amén. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Pero el Señor